Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este sábado se clausura la quincena cultural de Perú en Francia, para la que se han dado cita una veintena de artistas que han defendido la variedad y la riqueza de la cultura peruana. Quincena que se cierra con un concierto en el Instituto Cervantes de París de la cantante Consuelo Geri, acompañada por el guitarrista y musicólogo Marino Martínez, defensores de la poesía y la cultura quechua de la región andina. Eres ángel de mi vida, ángel de mis ilusiones. Eres magnolia escondida dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Eres magnolia escondida dentro de mi corazón, dentro de. Y precisamente para hablarnos de este concierto y de su intensa actividad como cantante, Consuelo Geri ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Consuelo. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. Una vez más, es un placer estar aquí en tu programa. El placer Muy es cómodos acá contigo. Gracias por la invitación. Has venido, como ya es habitual, con Marino Martínez, guitarrista, compositor, musicólogo. Buenas tardes a ambos también. Buenas tardes a ti, Marino. Y sobre todo, muchas gracias por haber vuelto, ¿no? Porque hay gente que no vuelve. No, nosotros encantados de volver, Jordi. Muchas gracias. Y volvéis a París después del éxito que obtuvisteis el año pasado en vuestros conciertos. ¿Qué significa para vosotros, para Consuelo, quizás poner colofón a esta quincena cultural peruana aquí en Francia? Para nosotros es muy importante porque el trabajo que hacemos justamente es revalorar el idioma, difundir a partir de la música y que el mundo conozca esta parte del Perú. Hay millones de peruanos quechohablantes, es una lengua viva. Entonces la música es un hermoso vehículo justamente para poder difundirla. Es un símbolo, ¿no, Marino, que el gobierno peruano dé tanta importancia a la cultura quechua y andina, ¿no? Bueno, ojalá, sí, es verdad, hay que reconocer que en ese sentido hay noticias importantes. Por ejemplo, hay ahora un programa de noticias, un noticiero en idioma quechua, me parece que también aymara, lo cual, por supuesto, no debería llamarnos la atención si todo marchara bien. Pero nos llama la atención porque creo después del gobierno de Velasco, ya pasaron 50 años casi de eso, vuelve a haber un programa en lenguas originarias del Perú. Y eso es importante reconocer. Permitidme que recuerde a nuestros oyentes que Consuelo Geri ha nacido en la localidad ayacuchana de Santiago de Paucarey, donde va a vivir hasta los 10 años. Dicen que todo lo que se aprende antes de los 10 años no se olvida nunca, ¿no? ¿Cómo fueron esos 10 años de tu vida, primeros 10 años de tu vida? Sí, estoy reafirmando cada vez que canto y cada vez que avanzo en este hermoso oficio de ser cantora. Reafirmo esto de que lo aprendido de niña, en los primeros 10 años, es básico. Es siempre vuelvo a esa fuente, vuelvo a esa raíz, vuelvo a mi gente, a la tierra, para poder expresar mi canto. Nos contabas que tu padre era un magnífico cantante, ¿no? Con una voz potente. Aprendí de él y siempre que canto lo tengo acá, lo evoco siempre. Siempre está su voz potente, su energía y la defensa también que hacía él, ¿no? De su cultura, de su idioma, de su tierra. Tu padre, que era maestro en el pueblo donde vivíais, y va a recibir amenazas durante la guerra y lo que os va a empujar a dejar esas tierras, ¿no? Imagino que no fue fácil, ¿no, para ti? Muy difícil porque además nos cambió todo. Cuando eres niña no entiendes, no comprendes, de pronto te sacan de tu confort, ¿no? Y te vas a un sitio donde no tienes nada, no tienes a nadie, entonces es como volver a empezar y sí, efectivamente fue muy difícil. ¿Qué te contaron tus padres cuando decidieron marcharse? Yo ya me daba cuenta. Sí, efectivamente me daba cuenta, habían pintas en la casa amenazándolo a mi papá, entonces sí me daba cuenta que estaba pasando algo muy difícil y que mi papá teníamos que salir para salvaguardar nuestras vidas. Así Digamos también fue... que Marino Martínez ha nacido en Carás, también en los Andes, en 1968, pero que también a los 8 o 10 años vas a instalarte en Lima, ¿no?
¿Cómo fue esa infancia tuya allí? ¿También problemática? Sí, claro, es interesante porque si bien es cierto la situación de Consuelo ha tenido que ver con esta violencia declarada de amenazas y cosas, yo pienso que en el caso de nuestra familia no ha sido, bueno, tal vez no ha sido tan violento, pero por ejemplo había la situación que en nuestra provincia no había una universidad. Entonces mis hermanos mayores terminaron el colegio y no había dónde seguir estudios superiores. Entonces esa situación de carencia de instituciones educativas nos obligó a viajar a otras ciudades más grandes, a Trujillo, a Lima, y eso hizo que la familia comience a separarse, ¿no? Había una parte que estaba en Caraz, la otra parte que estaba ya en otras ciudades, y entonces tuvimos que luego reunirnos todos en Lima. Y esa migración es dolorosa, o sea, en verdad nos hacía siempre mucha ilusión conocer Lima, los avisos de neón, en fin, las cosas que a un provinciano le llaman la atención. Luego ya no tanto, ¿verdad? Pero en ese momento sí, pero también había una tristeza de dejar la querencia, el barrio, los amigos, la escuela. Vivimos en una escuela, estudiamos en una escuela muy pequeña, la maestra tocaba la campana para anunciar el recreo, ¿no? Y esas cosas en Lima cambiaron muy pronto, ¿no? Había sirenas, ¿no? En aquellos años de la guerra en Lima tampoco no eran fáciles. No, claro, efectivamente nos tocó vivir una situación de violencia. Yo soy estudiante de la Universidad de San Marcos, estudié filosofía allí. No la terminé, en verdad, porque me ganó este mundo de la música, pero cuando estudiábamos en San Marcos era un lugar donde era muy difícil poder estudiar con la tranquilidad con que los estudiantes deberían estudiar. Había mucha actividad política y había mucha violencia. Dentro de las cosas que recuerdo, por ejemplo, una vez pasó un joven estudiante en una camilla, que no era una camilla, sino era un pizarrón, y lo llevaban con una herida de bala en la cabeza, ¿no? Le habían disparado desde fuera del campus universitario una tanqueta del ejército, y era parte de la violencia con la que teníamos que convivir cotidianamente. Fue muy difícil. Estaban los coches bomba, los apagones. Parecía que el Perú en ese tiempo hubiese sido un país sin futuro, ¿no? Afortunadamente las aguas han vuelto a su cauce. Vas a estudiar en la Escuela Nacional de Folclore, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a estudiar allí? Bueno, yo estuve viviendo en Alemania un par de años, luego regresé al Perú, yo ya hacía música. Y una persona muy querida en ese tiempo me sugirió que formalice un poco esta forma de vivir, que es hacer música, y que estudiase la carrera de docencia en la Escuela de Folclore. Entonces me matriculé, estudié allí, conocí unos amigos extraordinarios, una generación de músicos muy buenos, y la escuela de cierta manera nos permitió formalizar esta parte de nuestras habilidades musicales, ¿no? Y bueno, la historia es larga porque luego yo fui papá y entonces la situación familiar me hizo dejar un poco esta formación académica, pero estamos retomándola y también aprovecho en decir que nunca es tarde pues para terminar estos proyectos académicos, ¿no? En verdad vale la pena hacerlo. Consuelo Geri nos decía que había estudiado odontología y practicaste incluso como dentista, pero que una película de un español, un tal Contreras, hace que tu proyección internacional sea tan importante que vas a continuar cantando, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue eso? El cineasta es Javier Corcuera. Corcuera, he dicho Contreras, perdón. Sí, es peruano-español, su madre es española, sí. Y su padre es el poeta Arturo Corcuera. Él hace una película, pienso yo, redescubre su país a partir de esta película que se llama Sigo Siendo, y yo fui muy afortunada en estar en esta película que me parece una de las más bonitas e importantes del Perú, porque desde la música dibuja ese país diverso, a ese país muchas veces olvidado, zonas que el mismo costeño, limeño, no conocía. Con esta película se redescubre los distintos mundos que existen en nuestro país. Gracias a esa película vas a venir a Europa por primera vez para presentarla en el Festival de San Sebastián. Imagino que fue muy emotivo para ti, ¿no? Muy emocionante, muy emotivo para mí fue descubrir este mundo, este otro lado, ¿no? del mundo, de una forma hermosa, porque además vine a un festival tan importante como dices, y con amigos muy queridos.
además representando a este pedazo de Perú que es la comunidad quechua, ¿no? Porque yo justamente canto en la película un tema muy hermoso, un poema muy hermoso de un compositor, Ranulfo Fuentes, que se llama Hermano, que justamente es un canto a un hermano desaparecido, y lo traduje al quechua, porque Javier lo quería así, porque el quechua para él también era en ese momento muy importante que se difundiera desde su película, ¿no? Entonces canto Hermano en quechua y fue una manera muy hermosa de entrar y volver a la música, o mejor dicho, empezar mi carrera musical desde mi participación en la película, porque yo anteriormente me dedicaba a la odontología. Hasta ahora me dedico a la odontología, pero hasta ese momento 100% de mi tiempo era la odontología. Entonces, la película me abre una puerta que seguramente un poco desconocida para mí, y me vuelco a hacer la música de lleno y con mucha sorpresa para mí misma, ¿no? Porque tenía algo ahí escondido que necesitaba sacarlo. Y desde entonces has venido muchas veces a Europa, a Alemania, a Francia. Sí. Contanos cómo fue vuestro encuentro entre Marino Martínez y Consuelo. Bueno, yo, Marino, justamente cuando me involucro un poco con la música, empiezo a buscar temas que cantar, que a mí me gusta mucho la poesía. Entonces lo descubrí porque de pronto estaba escuchando en la internet, pero no estaba viendo la imagen, sino yo estaba haciendo mis cosas y de pronto escucho un tema, me llama la atención y voy corriendo para ver quién estaba cantando, y era Marino, que cantaba un poema muy hermoso que él escribe en género de yarabí a su madre. Yo no lo sabía, por supuesto, en ese momento. Entonces dije, uy, ¿quién es este tipo? Me interesa conocerlo. Entonces, al toque, ¿no? Tú sabes, por la internet, al toque uno ubica a las personas. Le escribí y le dije que quería conocerlo y que si tenía otros temas que me interesaba cantar, ¿no? Sus temas, su poesía. Entonces él amablemente accedió también a conocerme, ¿no? Encontrarnos, y de pronto... Por supuesto, yo también busqué en internet quién era esta persona. Hoy en día no hay secretos para nadie, ¿no? No, ya ves que no. ¿Cómo reaccionaste ante la proposición de Consuelo? No, bueno, esa parte de la proposición fue muy, muy agradable. La siguiente también. No, fue muy bonito. No, por favor. Fue muy bonito porque, bueno, había hecho yo esa composición, tenía algunas otras canciones, y en verdad no lo quiero decir en tono de queja, pero simplemente suele pasar que a veces la gente no se interesa por las nuevas composiciones. Entonces me agradó, ¿no? Por supuesto me sentí muy halagado que una cantante importante como Consuelo prestase atención a estas canciones que yo había escrito. Entonces nos reunimos en la casa con todo gusto. Y además fue muy bonito para mí porque yo había estado tocando guitarra hasta ese tiempo. Bueno, no me había puesto mucho a estudiarla, a tocarla de una manera un poco más, que digamos, un poco con más dedicación. Pero gracias al encuentro con Consuelito, comencé a escuchar también con mucho más atención el huayno que ella representa, ¿no? De la región de la que ella viene. Y eso me fue involucrando en el tema de afinaciones y a entender un poco mejor cómo es este tema de la música andina, qué características tiene. Y eso fue realmente, para mí también fue un encuentro muy grato en lo personal y también en lo musical, ¿no? Naturalmente tus composiciones se basan en la tradición de la música andina. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre la música occidental y la música andina? Bueno, esa respuesta nos tomaría una larga... varios programas. Y un par de vinos. Claro, el tema es que... Pues se ha estudiado mucho al respecto y yo no quiero faltar el respeto a tanta gente que se ha dedicado a estudiar esto de una manera cumplida. Pero lo que puedo decir desde también el conocimiento que tenemos es que la música andina para mí tiene una cosa fundamental que es el canto, es la voz humana.
y eso marca casi todos los espacios, las instrumentaciones y las maneras de producir la música. Por ejemplo, cuando se acompaña con arpa, con violín, estos instrumentos van muy pegados al canto. Y cuando no hay canto, prácticamente imitan o buscan imitar todas las articulaciones del canto. El canto es fundamental. Y ese canto no siempre es temperado al modo occidental, tiene sus propias afinaciones, vamos a decir así, sus propias escalas, creo que es más propio. Y también pasa con la guitarra. La guitarra busca pegarse a esa forma del canto, a esa articulación del canto. Entonces yo creo que eso es fundamental. Sabes que no existen vestigios de la música prehispánica, de tal manera que solamente podemos imaginar o elucubrar cómo fue a partir de los instrumentos musicales, de los artefactos sonoros. Pero pensamos que escuchando el canto que se practica en distintas comunidades hasta ahora, es posible tal vez acercarnos un poco a cómo ha sido esto en el pasado, ¿no? Consuelo Geri, ¿te sientes heredera quizás de esa tradición a través de tu padre, quizás de tu abuelo, de tu bisabuelo? Sí, definitivamente siento que soy heredera y cada vez la responsabilidad pesa sobre uno, ¿no? Porque tenemos nosotros como artistas una labor, una responsabilidad, sin proponernos, llevamos esa carga y justamente ahora por todos los conflictos, los problemas sociales que están pasando en nuestros hermanos países también, desde acá quiero saludar a nuestros hermanos quechuas y aymaras de Bolivia, queremos saludar a nuestras comunidades indígenas y originarias de Ecuador, de Chile. Es lamentable todo lo que está pasando y la música puede ser un aliciente para reconfortarnos, para tener una esperanza. Desde París les enviamos a todos un saludo. Hablando de música, no podemos dejar el programa sin que nos ofrezcáis algo de, quizás un pequeño anticipo del concierto del sábado. ¿Qué es lo que podríais proponernos? Sí, nosotros justamente hablando de nuestras comunidades indígenas y de la lucha que siempre, nunca se ha dejado de luchar por una sociedad con equidad, queremos, Marianito va a explicar este tema, es un tema dedicado a Micaela Bastidas, una marinera, uno de los géneros que no se canta mucho, pero que desde nuestro trabajo de difundir el quechua y la música estamos también recreando y estamos teniendo composiciones nuevas. Entonces, Marianito, ¿puedes explicar, claro, por favor? Sí, yo también quería aprovechar, Jordi, y comentar que parte de la riqueza del encuentro junto a Consuelo, con Consuelo, es la posibilidad de hacer composiciones. Por ejemplo, esta marinera yo la escribí en castellano. Yo lamentablemente no soy quechua hablante, pero le pedí a ella que hiciera no solamente una traducción, sino una adaptación, de tal manera que las frases pudiesen encajar con la música, ¿no? Y ella lo ha hecho, creo, de una manera estupenda. Esta marinera no ha perdido aquello que yo quería decir en castellano, y esto me parece que es importante. Más todavía cuando la marinera es un género nacional. En el Perú existe marinera en todas las regiones del país y hay algunas regiones donde lamentablemente ya no se canta ni se compone mucho. Yo no sé hace cuánto se hizo una marinera en el Cusco por última vez, pero esto que hacemos o que intentamos hacer nos parece importante porque vuelve a traer estos géneros, digamos, en desuso de nuevo a la actualidad, con contenidos que nos parecen importantes. Más o menos, ¿qué dice esta marinera? Porque está íntegramente en quechua. Dice más o menos lo siguiente. Es una marinera en homenaje a Micaela Bastidas, que fue la gran compañera y heroína al lado de Tupac Amaru, que en 1780, ¿no? En 1780. Esta marinera más o menos dice: soy la piedra que duerme en tu pecho, soy la piedra que está en la onda, en una onda infinita, y soy también la mano que la va a lanzar. Soy esa piedra que duerme en ti para despertarte. Dice también en otro momento: soy el fuego cocido en el barro del tiempo, soy el rescoldo de ese fuego, soy las brasas y soy también el fuego que aviva esas brasas para despertarte. Dice luego Apu Saljantay, Apu Ausangate, que son los dos grandes apus de esta región del Cusco: dame tu fuerza, dame tu valor para matar con mi onda a la muerte. Denme un cántaro de agua fresca
para refrescar la garganta de mis muertos. Dice luego al final en la fuga: viento que sopla en las punas, llévenme al patio de mi casa. Tal vez allí mis hijos se han convertido en frondosos muelles. Yo quisiera ser como una calandria y posarme encima de esos muelles y cantar y llorar desde allí. Bella, bella poesía, ¿no? Ahí está el Marino Martínez filósofo. Bueno, de algo sirvió el paso por San Marcos. Nos has traído tu guitarra. La guitarra te ha seguido, como decía Jaime, sí, ¿no? siempre, Aquí. siempre. Pues vamos a escuchar esta marinera que se llama Micaela, cantada por Consuelo Geri, y a la guitarra Marino Martínez. Hashuykipito suqnina kani, waraka pirumi kani, waraka mana puchukaq kani, makitaqmi wishuq kani, ukuyki pirumi kani, rikcharichinaypaq. Ukuyki pirumi kani, rikcharichinaypaq. Chayasqam qhapariq kani, mitu pachamanta kani, tullpa kani rawraqnina, wayrataq kawsachiqnina, ukuyki pirumi kani, rikcharichinaypaq. Ukuyki pirumi kani, rikcharichinaypaq. Apu salqantay, sunquyta chaskiway, apu awsangate, kay pachaykullaway. Warakaywan wañuyta wañuchinaypaq. Warakaywan wañuyta wañuchinaypaq. Chuyayakuwan puñuyta juntaway, wañuqkunapaq umikunanpaq. Warakaywan wañuyta wañuchinaypaq. Warakaywan wañuyta wañuchinaypaq. Eso. Hashuykipito suqnina kani, waraka pirumi kani, waraka mana puchukaq kani, llakitaqmi wishuq kani, ukuyki pirumi kani, rikcharichinaypaq. Ukuyki pirumi kani, rikcharichinaypaq. Chayasqam qhapariq kani, mitu pachamanta kani, tullpa kani rawraqnina, wayrataq kawsachiqnina, ukuyki pirumi kani, rikcharichinaypaq. Ukuyki pirumi kani, rikcharichinaypaq. Apu salqantay, sunquyta chaskiway, apu awsangate, kay pachaykullaway. Warakaywan wañuyta wañuchinaypaq. Warakaywan wañuyta wañuchinaypaq. Chuyayakuwan puñuyta juntaway, wañuqkunapaq umikunanpaq. Warakaywan wañuyta wañuchinaypaq. Warakaywan wañuyta wañuchinaypaq. Eso. Buenito. Ischupa wayranhina pukllastin wasiman kutichiway. Chaypi chapas wawaykuna mullikayman sapakamunku. Tuyallapas kayman mullipa kaypi wahanaypaq. Tuyallapas kayman mullipa kaymanpi wahanaypaq. Ischupa wayranhina pukllastin wasiman kutichiway. Chaypi chapas wawaykuna mullikayman sapakamunku. Tuyallapas kayman mullipa kaypi wahanaypaq. Tuyallapas kayman mullipa kaymanpi takinaypaq. Tuyallapas kayman mullipa kaypi wahanaypaq. Tuyallapas kayman mullipa
maypi wahanaypa. Muchísimas gracias, Consuelo Jerry. Muchísimas gracias, Mariano Martínez. Solo nos faltaba el pañuelo para Eso, la marinera. teníamos que haber traído. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este sábado en el Instituto Cervantes, aquí en París, para el concierto de Consuelo Jerry y Mariano Martínez. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, a ambos. Permitidme también que dé las gracias a Julián Lenk, que se ha portado muy bien hoy como realizador de la emisión. Y enviar un saludo muy cordial también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Lima seguramente también, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, en Uruguay, naturalmente. Qué bueno, un abrazo, muchas gracias a toda la comunidad que nos escucha y muy brevemente, por favor, agradecer también a la Cancillería peruana, gracias a cuyo esfuerzo estamos aquí en esta presentación en estas ciudades de Europa. Ahí queda dicho. Y a ustedes les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.